Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog Distinto. Hoy vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre ser perseverante y ser necio. Perseverante sí, pero necio no. ¿Cuántas veces nos han dicho que para alcanzar nuestras metas hay que perseverar al máximo e insistir a toda costa? Esta es una ilustración que a mí me gusta mucho poner en mis cursos de emprendimiento. Aquella persona que está a punto de llegar a la meta y sencillamente desiste y dice ya, hasta aquí. En cambio, la otra que sí llega a insistir y sí alcanza ese objetivo. Esto es cierto, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en el que sabemos si lo que estamos haciendo nos dará frutos o es válido ya retirarse y dejarlo ir? ¿Cuál es la verdadera diferencia que existe entre ser perseverante y ser necio? No confundamos. La línea es muy delgada y pasar de una a la otra es muy fácil. Para mí una persona perseverante está comprometida y siempre pone todo su empeño para alcanzar la meta, como debe ser. Pero sobre todo, lo más importante es que tiene claridad cómo esa meta va a contribuir a su crecimiento y lo más importante es que se siente que está capacitado para hacerlo. El necio, por el contrario, puede no salir bien en la búsqueda de la meta por no tener esa claridad y no tener también esa preparación. La psicología nos dice que ese comportamiento de la necedad, de querer seguir adelante, de insistir muchas veces ciegamente, puede muchas veces ser no más que un mecanismo de protección y defensa en el cual las personas se refugian. Una manera de querer tener control sobre esas cosas que lo están angustiando al ver que no estás alcanzando los objetivos o que sencillamente no estás apto para desarrollar ese emprendimiento en ese momento. Un emprendedor siempre debe ser muy perseverante, sí, pero solo cuando tiene enfoque, claridad y seguridad en sí mismo en lo que está haciendo. Si no hay esa claridad y esa seguridad, si no vemos esos indicadores, si no hemos hecho una verdadera investigación para saber dónde nos lleva ese camino, mis queridos amigos, probablemente lo que usted está haciendo no es perseverar, sino sencillamente usted lo que es un necio. El emprendedor posee la capacidad para resolver los problemas de un modo efectivo. No solamente siente la pasión, que es el componente fundamental, sino que además ha desarrollado y validado ese talento. Por lo tanto, se siente seguro de lo que está haciendo porque va por un camino en el que sabe que va a llegar a buen puerto. La perseverancia siempre debe estar sustentada e inspirada en un deseo genuino, que sea alcanzable y que sea posible de realizar la meta. Siempre lo he dicho que el buen emprendedor es aquel que camina mirando las estrellas, soñando, imaginando, motivado, pero teniendo cuidado de no tropezarse con las piedras. Sí es muy importante eso. El emprendedor que persevera tiene una idea clara de lo que puede esperar, pero lo más importante es que sabe aceptar cuando ya no es posible avanzar más. Esa capacidad, esa humildad de aceptar y decir ya hasta aquí llegué, ya sencillamente no vale la pena seguir. Eso es lo que hace un emprendedor racional. Un emprendedor racional persevera, pero pone límites a cuántas veces es conveniente intentarlo antes de caer en la necedad. El problema, mis queridos amigos, es que muchas veces las personas no están en el camino correcto e insisten y se siguen dando golpes. Cuando uno llega al punto de retiro de un verdadero proyecto de emprendimiento, uno está consciente, lo más importante es que dio todo su esfuerzo y lo que se logró hasta ese momento, todo es ganancia, se acepta como parte de la experiencia y del aprendizaje. Probablemente no se logró el objetivo, yo he emprendido muchas cosas en mi vida que sencillamente me di cuenta que no estaba ni en el momento, probablemente no tenía la preparación o el entorno no era el adecuado y he tenido que dejarlo ir, pero he aprendido mucho en ese camino. La persona necia, en cambio, no conoce bien sus cualidades, no conoce bien sus talentos, por lo tanto, no tiene cómo defenderse. ¿Y qué es lo que hace? Ciegamente continúa enamorado de aquello que considera que le pertenece y que lo puede lograr. Insiste e insiste sin darse cuenta muchas veces que ese no es el camino a seguir. El necio normalmente suele ser una persona visceral, es decir, actúa por instinto, actúa sobre todo desde el punto de vista emocional, pero no es capaz de escuchar ni de ver razones, no acepta argumentos válidos de nadie. Cualquier opinión, comentario que le hagan acerca de su emprendimiento lo considera un ataque, incluso por parte del mismo equipo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, mis queridos amigos, porque yo sí creo que hay que
saber a quién escuchar. No podemos escuchar a cualquiera. Es cierto que hay muchos matapasiones y mucha gente envidiosa, pero hay gente que sí hay que escucharla. A los sabios, a los que ya han recorrido ese camino, hay que escucharlos y hay que escuchar esas opiniones. El necio cree tener siempre la razón. Su ego no le permitirá jamás decir que está equivocado. Ese ego que raya en esa soberbia hace que sencillamente para él no exista la humildad de aceptar de que ese no es el camino adecuado. Sigue sin querer ver la realidad, aunque en el fondo reconoce que ese camino no le conduce a nada bueno, y esto lo lleva a una frustración, incluso a una baja autoestima. Y lo peor de todo es que se desgasta, gasta muchísimas energías en vano cuando podría estar empleando esas energías en algo que verdaderamente fuera lo que él debe hacer. Como no logra los resultados, el necio, esto también es una característica interesante de un necio, suele culpar a las demás personas y al entorno y por lo general suele ser una persona bastante envidiosa y resentida. Esto crea problemas desde el punto de vista actitudinal. Y es que hay que insistir e insistir, mis queridos amigos, pero hay que saber hasta cuándo. Veámoslo aquí en esta ilustración. Este hombre sube la escalera, se vuelve a caer, resiliencia, se levanta. Sí, hablamos de mucha resiliencia, pero si no estás en el camino correcto, mis queridos amigos, seguirás en ese bucle y seguirás en lo mismo y no avanzarás nunca. El necio raya sin darse cuenta de la estupidez. Es un cabezadura. No me importa lo que digan los demás. Yo de que puedo, puedo. Pero no te das cuenta que te vas a romper la cabeza, que no vas a poder romper ese muro, que no se puede atravesar ese muro en ese momento. No importa, yo sigo, yo insisto, no importa que se me salga el cerebro. Entonces, raya en la estupidez porque se hace daño a sí mismo, pero también hace daño a las demás personas a su alrededor. Muchas veces a su equipo de trabajo, a la propia familia. Yo no sé si ustedes sabían que hasta el 60% de los accidentes aéreos se deben a errores humanos. Y el principal error humano es la necedad del piloto, el empecinamiento de yo lo voy a hacer así, me voy a meter por acá, me voy a saltar las reglas, yo sé cómo hacerlo, yo tengo muchísima experiencia, yo no escucho a nadie, ni al copiloto, ni lo que más me digan, y finalmente terminan en grandes tragedias. Muchos emprendimientos acaban en errores enormes que se pagan muy, muy caro, tragedias enormes por la necedad. Tropezarse no es malo, pero encariñarse con la piedra sí, mis queridos amigos. Y hay gente que se apropia de esa piedra y sigue tropezándose y sigue haciéndolo. Señores, cometan errores nuevos. Perseveren, pero pregúntense primero si están en el camino correcto. Asegúrense de que efectivamente ese es el camino correcto a seguir. El perseverante siempre tiene claridad en ese camino, pero lo más importante es que humildemente está abierto a las señales que le indican si va por buen camino. En cambio, el necio no ve esas señales, sencillamente se tapa los ojos y él se protege, insiste en algo que sencillamente no le va a proporcionar ningún beneficio. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí decir esto, mis queridos amigos, cuando he asesorado a emprendedores? Usted, mi querido emprendedor, no es una persona perseverante. Quítese esa palabra. Usted lo que es un gran necio, un grandísimo necio. Y por lo tanto, dése cuenta. Cuando se dé cuenta y deje de seguir dándose golpes y golpes en el mismo sitio, entonces empezará a crecer. Las personas tienen que estar enfocadas en lo que realmente tienen que emprender y lo que deben hacer. Por supuesto que todo esto depende del punto de vista de cada necio, ¿no? Depende de cómo mires las cosas. El que está aquí a la derecha dice, esto es un cuadrado y el que lo niegue es un necio. El otro dice, esto es un círculo y el que lo niegue es un necio. Depende de la necedad de cada uno y del punto de vista. Yo siento que debemos estar abiertos a la consideración. Siempre creo que tenemos que irnos por un camino intermedio. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Los extremos son sumamente malos. Cuando algo no funciona y reconoces que no estás en el camino adecuado, hay que dejarlo ir y no tener miedo a cambiar. No sirve, ya está. No se aferren a nada ni a nadie. Miren resultados. Si ven que no hay avance en un tiempo prudencial, ni muy poco ni demasiado, porque tan malo es una persona que a la primera dificultad desiste, no va a llegar a nada. Pero aquella persona que sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo, ¿pero cuánto tiempo tienes? Insistir es bueno, pero todo hasta cierto límite. No sean necios. Cuando algo no funciona, acéptenlo. Vívanlo, déjenlo ir, vivan ese duelo. Experimenten el dolor de dejarlo ir, sí, porque muchas veces nos enamoramos de eso. No, es que yo he invertido mucho en este negocio, he hecho muchas cosas, pero ese no es el camino. No funciona. Escucha, no funciona, hay que cambiar. No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos.
No cierren los ojos. Si ya vieron la realidad, abran esos ojos. Hay un proverbio chino que dice, corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. ¿Cuántos enemigos me he ganado yo por tratar de aconsejar, de proponer a esos necios que salgan de esa zona de necedad? Bien, espero que les haya quedado claro esto. Esto que estamos hablando es muy, muy importante. Revísense si realmente son perseverantes o son necios. Resiliencia, sí, hay que levantarse y hay que seguir. Pero ¿hay que seguir en el mismo camino o tenemos que cambiar de camino? Esa es una decisión que depende de cada uno de nosotros. Espero que reflexionen sobre esto y sobre todo, mis queridos amigos, no sean necios. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.